Buenas tardes, bienvenidos a esta charla, a esta plática que tiene lugar en la víspera de la celebración del Día del Libro, que patrocina la Cámara Nacional de la Industria Mexicana, la Asociación Nacional del Libro en México. Y pues ha sido de interés de la Cámara plantear una serie de temas de discusión, uno de los cuales es el asunto del lenguaje inclusivo y su repercusión, digamos, en la comprensión lectora, en la formación lectora. Y para eso tenemos esta tarde a dos invitadas en orden alfabético. La primera de ellas es Concepción Company. Concepción es investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Es lingüista, es especialista en sintaxis histórica, filología y teoría del cambio gramatical, y entre los libros de los que es autora o coordinadora son Documentos Lingüísticos de la Nueva España, es un libro del 94, Sintaxis Histórica de la Lengua Española, que son varios volúmenes de este tema tan arduo, tan importante, El siglo XVIII y la identidad lingüística de México, de 2007, Indiferencias y afectos sintácticos en la historia del español, de 2018, y El español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial, un libro publicado recientemente en este mismo año. En 2019 le fue otorgado el Premio Nacional de Artes y Letras en México. Nuestra otra invitada es Trini Vergara, hija de familia de editores. Es licenciada en Economía, pero ha sido toda su vida editora, con una muy amplia trayectoria, tanto en el área de publicación de libros en español como en portugués, en brasileño. Trabajó en la editorial que fundó su padre, Javier Vergara, 10 años, que en realidad alcanzó muy pronto una presencia hispanoamericana, y en 1996 creó B&R Editoras por su propia cuenta para publicar libros ilustrados, y también tuvo presencia o sedes en Argentina, México y en Brasil. Entre 2015 y 2017 presidió la Cámara Argentina de Publicaciones, uno de los dos organismos gremiales argentinos, y en 2017 fundó Entre Editores, con el propósito de mantener actualizada la industria editorial, sobre todo en temas tecnológicos, con iniciativas como el Coloquio El Futuro de la Edición, la Escuela de Editores y el Informe Mujeres que Leen, una encuesta a más de 35,000 mujeres de Argentina, España y México. En marzo de 2021, con mucha temeridad y audacia y con una visión de futuro, sin duda, con la experiencia que tiene, lanzó Trini Vergara Ediciones, que es una nueva editorial que también tiene operación en Argentina, México y España, dedicada a dos, digamos, géneros literarios, al thriller, con un sello Motus, y a la novela fantástica, con el sello Gamón. Bueno, quiero yo, luego de haber presentado a nuestras dos ponentes, pues tratar de empezar un poco a enmarcar nuestro tema, preguntándoles, y le pediría, bueno, pues creo que podemos atender al orden alfabético y después lo invertimos a Concepción Company, un poco de de dónde sale el tema o la demanda o la petición o la necesidad o del lenguaje inclusivo, y si les parece o no les parece, digamos, justificada, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Concepción. Bien, el tema responde a un movimiento feminista importantísimo que viene desde el siglo XX y probablemente desde muy inicios del XX, y se basa en la idea, ahorita explico lo que es el lenguaje incluyente, se basa en una idea que está en todas las cosmovisiones y tradiciones culturales, y es que aquello que no se dice no existe, como en la Biblia, en Juan, primer versículo, en el principio fue el verbo, fue la palabra. Pues sí, para que adquiera existencia algo, tiene que ser nombrado. Esto es un punto de batalla para explotar posibilidades de la lengua española, que creo yo que están en fase de experimentación desde hace 10, 12 años por ahí, con diferentes éxitos, que es
buscar estrategias de visibilidad para las mujeres y después de las mujeres, que no constituimos minoría, pero somos tratadas como minoría en muchísimos ámbitos del planeta, detrás de estos movimientos feministas a ellos se han sumado movimientos de minorías de estos grupos LGTBQR, es impronunciable casi, pero bueno, minorías identitarias, de identidades sexogenéricas diversas. El lenguaje incluyente, basado en esta idea filosófica de que lo que se nombra existe y lo que no se nombra es invisible, tiene en la actualidad 3 estrategias fundamentales. Una es desdoblar masculino y femenino, que es una posibilidad de la gramática del español. Y hay que decir que esas posibilidades de desdoblamiento afectan a un 5% de la gramática del español, 5 o 6% de la gramática del español. Tiene que ver básicamente con animados, con personas, con animados, con animación, seres cuando los referentes, los referidos, somos personas. Entonces, por un lado está el desdoblamiento, que puede ser un desdoblamiento léxico completo, como queridas todas y queridos todos, donde entra un problema de corrección política de si las mujeres deben ir primero o primero lo no marcado, lo que siempre es los queridos todos y queridas todas. Ahora se ha invertido, empezó siendo queridos todos y queridas todas, se ha invertido una estrategia de un desdoblamiento pronominal, morfémico, del tipo las y los estudiantes jóvenes en edad de votar, con un artículo ahí que no se sabe bien si es un artículo o un pronombre, un poco casi rescatando la historia de los artículos que venían de pronombres. Esa es una estrategia, desdoblamiento. La otra estrategia, que es muy reciente, empezó a ser usada de manera fuerte y en los medios por mujeres argentinas que reclamaban el derecho al aborto y se plantaban todos los días con camisetas verdes y con pañoletas verdes frente a la Suprema, creo que es no ni la Suprema Corte de Justicia, al Congreso en Buenos Aires, reclamando todos nosotros, todes, una E que es neutra, que se reclama como neutra, pero que se solapa con una E que ha estado siempre en la historia del español como comerciante, como estudiante, que es lo que se llaman géneros comunes, donde necesita de sintaxis para saber si es masculino o femenino, el comerciante, la comerciante, y siempre ha habido desdoblamiento de eso, siempre ha habido comerciantes, siempre ha habido comerciantes y siempre está documentado ese desdoblamiento posible de la E en cualquier momento. Estudiantas siempre ha habido incluso testigas y fiscalas y miembros, eso está en la historia de la lengua. Entonces hay esa segunda estrategia donde hay un reclamo de la E como un morfema neutro, ya que queremos ser iguales, entonces pongamos algo que no sea ni para hombres ni para mujeres, que eso es básicamente lo que se entiende o queremos entender por la E. Queremos entender, puesto que el lenguaje es arbitrario, tú le puedes asignar el valor que la comunidad convencionalmente decida. Y hay una tercera estrategia, que es poner una X o una arroba, que son impronunciables. Las dos primeras estrategias pueden estar en el mundo de la oralidad sin ningún problema, como estimadas todas y estimados todos, o los y las ministras podrán pronunciarse en tal periodo, o los y las secretarias de Estado. La tercera estrategia, que es la de la X y la arroba, queridex, y la de la arroba ya es impronunciable desde todo punto de vista, solo pertenecen a la escritura y además requieren un entrenamiento escolar, porque no todo el mundo sabe dibujar una arroba. Ante esto, bueno, hay que decir que cómo veo yo como lingüista y como miembro de la academia
¿Cómo veo que está la situación? Creo que está todavía, hay dos puntos que quisiera señalar, quizá para empezar la discusión. Uno es que el español se encuentra en este momento en un estado de lo que se llama diglosia. Diglosia es que una lengua que tiene un código para ciertos ámbitos, que en el caso del español, para el lenguaje incluyente, con estas tres posibles estrategias, que no se excluyen entre ellas. Por temporadas se prefiere el desdoblamiento, por temporadas muy recientemente se prefiere la E, y la arroba y la X están para los mensajes tecleados y para las computadoras. Diglosia es que en ciertos ámbitos se usa el desdoblamiento y en otros ámbitos, que es el de la vida cotidiana, el de la banqueta o vereda en Buenos Aires, el de la vida cotidiana, de la gestión cotidiana, los hablantes nos olvidamos un poco de este esfuerzo porque significa un esfuerzo gramatical, significa un esfuerzo de reestructurar lo que hemos mamado y aprendido como facultad biológica de lenguaje de lengua española. Y también hay que decir que es un cambio, yo sé que habrá feministas que no estén de acuerdo conmigo y que les parezca un poco fuerte lo que voy a decir, es un cambio, en cambio lingüístico hay cambios que vienen desde arriba, que son élites y que se extienden luego, y cambios que vienen desde abajo, que es el pueblo y se contagia a otros estratos sociales. Este cambio claramente es de gente letrada, gente que sabe escribir y leer, es un cambio desde arriba, y cambios desde arriba en la historia del español hay poquísimos. Que yo sepa, solo hay dos que pegaron. Uno es el vuestra merced, que se convirtió en usted, que lo empleaban nobles, gente letrada, cultos, por allá del siglo XVI, y tardó 200 años en cuajar en un usted, 200 y pico de años, y otros son estos adverbios en mente, como obviamente, teóricamente, diariamente, donde siguen compitiendo con lo hago diario y obvio en vez de obviamente. O sea, este mente se empezó a usar por burgueses cultísimos, por allá del siglo XIII pegó, pero todavía está en competencia. O sea, yo solo conozco dos cambios que pegaron desde arriba, y este claramente es un cambio desde arriba, es de élites educadas, mujeres y hombres que creo yo que se sienten presionados. O sea, no habría ningún político ahora que se atreviera a decir buenos días tengan todos ustedes, sino que tendría que desdoblar ante un foro público. Bueno, esto es básicamente, creo yo, que es un resumen brevísimo de qué es lenguaje incluyente, las estrategias posibles. Para mí, la E es como más amable porque es más económica, porque tiene posibilidades de ser codificada, no solo para mujeres, sino también para minorías no binarias o minorías con identidades sexogenéricas que no son ni hombres ni mujeres ni no binarios. Entonces me parece que la E pudiera tener, y también porque es muy pequeña, porque es un solo morfema, con el problema del solapamiento del estudiante y comerciante y la comerciante, etc. Grosso modo es esto. Gracias, Concepción. Bueno, creo que ya nos has respondido un poco, bueno, has abordado un poco los dos temas, tanto el origen y a tu criterio la justificación de esta innovación, como un poco en qué consiste el lenguaje inclusivo exactamente, y digamos hasta la fecha las estrategias, estas tres estrategias que se han, digamos, seguido, ¿no? Trini, te preguntaría o te pediría primero pues tu opinión en general sobre este asunto, y creo que en Argentina es alguno de los países donde pues ha sido como más asumido por las instancias de gobierno esta posibilidad de tener ha habido incluso algunas normativas, ¿no? Y si nos comentaras un poco pues tanto tu opinión en relación a la justificación de esta modificación, como bueno, cómo está ocurriendo allí en Argentina, y quizá también pudieras de una vez
como adelantar un poco desde el punto de vista de los editores, pues qué implicaciones puede tener un poco, ¿no? Si ya están discutiéndolo, a qué se pueden estar enfrentando. Bueno, gracias. Yo invierto el orden de lo que me has preguntado, porque lo que quisiera primero es decir que yo voy a compartir mis ideas y mi experiencia y la información que tengo desde mi rol de editora de libros. Y de editora de libros en español, con experiencia en Argentina, por supuesto, donde yo vivo y donde he desarrollado mi carrera básicamente, pero además como editora en México y en España, porque los proyectos en los que yo he trabajado siempre he visto el español como el idioma de alcance de un proyecto editorial, por lo menos en el que a mí me ha interesado hacer, ¿no? Como es una gran oportunidad el español. Entonces, yo cuando doy clases a veces aquí hay una carrera de edición en la Universidad de Buenos Aires muy interesante y o sea, no perderse esa riqueza geográfica enorme de todos los millones que somos que hablamos español como nativos, como editores siempre ha sido para mí muy atractivo, ¿no? Y no quedarse dentro de una frontera cualquiera que fuera de los países hispanohablantes. A ver, entonces, como editora, esto se define volviendo siempre a la esencia. ¿Qué es un editor? Los editores somos publicadores. En el idioma inglés es más clara, se llama publisher, el que publica. Y nosotros en español usamos la palabra editor para los dos roles, la edición de un texto, digamos, el trabajo para mejorar y preparar un texto, ¿no es cierto? O el rol de publicador. Yo estoy hablando en el rol de publicador. Somos publicadores. Es decir, somos comunicadores, somos vehiculizadores. Nosotros somos intermediarios entre la obra de un autor, un escritor, y su público posible, o deseable, o incluso casual que puede haber, ¿no? Entonces, este rol no lo podemos soslayar, ni perder, ni distraernos de este rol. Esto es lo más importante. Por lo tanto, de ahí sale digamos, una postura ni siquiera ideológica, sino pragmática. Es decir, nosotros como editores nos dedicamos a qué? Por ejemplo, a libros infantiles, bueno, o a libros de cocina, o a novela de gran público, o a novela más vanguardia. Nuestro público es más joven, nuestro público es mayor, nuestro público es más urbano. O sea, los editores definimos nuestros catálogos y a veces las colecciones dentro de esos catálogos por los públicos a los que vamos, claramente. Por lo tanto, si queremos llegar a esos públicos, tenemos que ser atentos a ese idioma en el cual esos públicos necesitan recibir ese contenido. Ahí voy llegando. Entonces, por ejemplo, si yo publico una novela histórica o romántica, te diría, para un público femenino de gran ciudad, mediano, de todo tipo, bien amplio y tal, ni se me ocurre hablar de lenguaje inclusivo. Lo voy a hacer como toda la vida, porque a esas personas les parecería muy raro en otro orden. Si yo soy un editor que pertenece a una nueva generación de editores independientes, miren, aquí en Buenos Aires hace 2 semanas ha sucedido una vez al año, sucede hace 6, 7 años, la Feria de Editores. Es una iniciativa maravillosa de los editores independientes de argentinos, que también están invitando a los de afuera. Por supuesto, el año pasado, año de pandemia, no se pudo hacer presencial y este año volvió en forma presencial, un éxito arrollador, porque tiene un concepto precioso, que es que el editor está allí presente para conversar con su público. Son pequeños stands y esto es 3 días nada más, pero es muy vibrante y todo lo que se ve ahí son libros nuevos, de editores nuevos. Es muy, muy interesante como fenómeno cultural. Ok, toda la comunicación de la feria, que se llama la FED, ha dado en llamarse la FED, está escrita en lenguaje incluyente, como Concepción dice en lugar de inclusivo, me encanta, incluyente, con X. Luego, toda la comunicación, si pone la página web Feria de Editores, van a ver que todo el texto, ellos toman postura, o sea, ellos, los organizadores de la FED, ¿no? Yo estuve como pequeña editora independiente, porque ahora he vuelto a ser, con una nueva editorial, editora independiente. Mis libros no están en lenguaje incluyente, están en lenguaje de toda la vida, digamos.
O sea, los editores, yo creo que la postura nuestra primera es, somos nosotros una industria cultural, somos cultura y somos industria, somos una empresa que necesita vender libros para seguir adelante. No se separa de nuestra actividad lo empresario, por lo tanto lo comercial. O sea, todo lo que yo estoy diciendo está relacionado también con eso, con vamos a atender a un público porque ese público es nuestro cliente. El código es, somos cliente, hay un comercio del libro en el proyecto de un editor, más allá de la definición cultural en la que se ubique ese editor. Eso es lo interesante de la edición, que tenemos esos dos abordajes permanentemente, el cultural y el comercial. Entonces, ese es lo primero que aclarar, que el editor va a mirar su público porque nunca se le escapa la parte comercial. No puede venderle o dirigir una colección para un público para el cual el lenguaje incluyente es una novedad, para muchos hasta incluso una moda, por ahora, una moda de algunas personas, como dice muy bien Concepción, registra que en Argentina esto se instaló un poco en una generación, en una... digamos, casi en una postura también del feminismo, del proabortismo, de los pañuelos verdes, todo eso, y el lenguaje inclusivo es parte de todo ese movimiento. Ahora, ha llegado más allá, porque nos apela. O sea, yo soy mujer, defiendo la causa feminista sin la menor duda, pero para mí me llega de afuera. Como dice Concepción, es muy de arriba este cambio del lenguaje, ¿no? Viene desde otro lugar y a ver, me interesa, no me interesa, lo tomo, no lo tomo. Como editorial, depende del proyecto, por eso. Lo van a tomar si su público va a sentirse que con eso, miren qué bien, muchos de estos editores independientes ganan haciéndolo. Ganan porque ganan, digamos, no solo dinero, sino ganan en identificación con su público. Y es correcto, está bien, adelante. Pero los que no estén en eso no tienen por qué hacerlo ni lo van a hacer. Y después lo otro, para no extenderme, no hay todavía ninguna ley aprobada y creo, y aquí preguntaría a Concepción, el rol de la Academia Española de la Lengua, porque así como yo con mi experiencia en Brasil, por ejemplo, el idioma portugués de Brasil respecto del portugués de Portugal no tienen la misma relación entre el español, ¿no? Concepción de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, con el español de España, donde todavía nos atenemos a ciertas reglas gramaticales que están, bueno, sabes tú mucho más que eso, pero como editores, yo te digo la verdad, ¿qué hacemos cuando tenemos una duda? Vamos al diccionario de la Academia, nosotros. Aquí, en Chile, en Perú, en Ecuador, en México, el editor común, digamos, el editor que no está en una especialidad lingüista, sino que está buscando llegar con sus libros a su público, así, digamos, correctamente. ¿Cuál es el español correcto? Si hay una duda. Bueno, en el portugués no, por ejemplo. El portugués se separaron y siguieron derroteros distintos y tienen hasta ortografías diferentes, tienen reglas distintas. Nosotros todavía tenemos una regla, entonces eso es algo que no está, en la información que yo tengo hasta ahora en Argentina, no se ha impuesto nada que supere esa regla a la que todavía seguimos del idioma español, digamos, correcto. O sea, no hay nada nuevo. ¿Está en ebullición el tema? Muchísimo. Se discute muchísimo. ¿Es relevante? Sin la menor duda. Pero no hay, eso te quería aclarar, todavía nada formalmente obligatorio ni mandatorio en ningún caso. Eso por ahora, para no ganarme, no extenderme. Gracias, Trini. Pues muy interesante este tema, porque claro, también se ve, digo, parecería que hay un paralelismo entre este tema de la editorial, digamos, que consigue un público hecho y que persigue acomodarse a los gustos de ese público, y la que busca, por otro lado, pues no imponer, sino sugerir o nuevas cosas, que curiosamente dices tú, que son estos editores pequeños, los que supongo que además de adoptar en sus comunicaciones para la feria este lenguaje de la X, que ya hemos visto que no parece, que parece la estrategia más complicada, supongo que en algunos de sus libros también lo tienen, ¿no? Sí, es porque es por escrito, como dice Concepción, no se puede ni pronunciar. Claro, entonces, digo, también se ve, parecerían como piedras es decir,
parecerían erratas todo el tiempo. Yo pienso que la gente se estaría todo el tiempo tropezando a la hora de leer un libro tan lleno de X, pero digamos, me sorprende y a cierto punto creo que anuncia al menos una actitud, yo no sé si prospere, si se consolide, pero que los editores más jóvenes, supongo, más que empiezan, ya asuman un poco este tema, ¿no? Ahora, dices tú también que no hay en realidad una obligación formal, ¿sí? Dime. No, hay algunas, disculpa que te interrumpa Sí, un segundo, dime, porque no. estoy corroborando, hay algunas como datos anecdóticos Sí, casi, pero el Banco Central de la República Argentina aprobó hace no mucho, en agosto, el uso del lenguaje inclusivo en la documentación interna. exacto. A eso me refería a Pero decir, son como, documentos oficiales. Ahora, claro, eso tiene una extensión, digamos, ¿no? En algún momento claro, tiene que permear hacia otros espacios lingüísticos, ¿no? Las Yo vi, por secretarías ejemplo, de Estado en México, todas, sí, obligan a desdoblar o a usar, solo obligan a desdoblar. ajá, claro, Secretarías de Estado y sí, niveles de funcionariado de cierto tipo hacia arriba, gerencias generales, etcétera. sí, Hay unos manualitos que solicitan, no obligan, claro. solicitan y sugieren, digamos, recomiendan el sí. desdoblamiento. Yo vi alguno que hizo el DIF, que es digamos, la institución que se ocupa de la infancia y de las mujeres, que tiene una especie de estatus transversal, no es un ministerio, un manualito del 17 también. Claro que además hay otras cosas que me parecen más claras, por ejemplo, todo el tema de los prejuicios que están en las imágenes. O sea, donde el hombre hace ciertas cosas y la mujer no, el hombre sale al principio y las mujeres atrás juntas. Esas cosas me parecen realmente mucho más claras de perseguir, digamos, que estas otras, ¿no? Pero Trini decía que pues los editores seguimos yendo al panhispánico de dudas y al DRAE y todo eso. Quiero decir también que, entre otras cosas, Concepción también ha sido una paladina, voy a decir, porque otra de las cosas que hicieron en Francia, por ejemplo, también es un manual para traducir los oficios y las profesiones a su versión femenina. Yo me acuerdo muchísimo cuando era muy joven, algunas que se las llamaba poetisas, no les gustaba, decían, yo soy Se una poeta enojaban, como cualquiera, siguen, no les siguen. parecía despectivo que fueran poetisas o menor, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, en el terreno de las normas, pues sí, finalmente la que tendrá que hacerse cargo de esto, de, con más, pues son las academias de la lengua, ¿no? Es decir, digamos, por ahora, creo yo, digamos, yo estaría de acuerdo en que no es un movimiento mayoritario, ni digamos, del sustrato lingüístico de la gran mayoría de hablantes, que esto ocurra, no es como una contaminación de una inmigración o eso, que eso se va permeando y se va quedando en la lengua, sino es una disposición más bien pues ideológica, ¿no? Pero puede no prosperar o puede sí prosperar. Entiendo que la academia tiene que ser parsimoniosa como toda ciencia y conservadora, pero eventualmente tendrá que empezar a discutir qué va a hacer con ese tema, ¿no? Mira, las academias, es que ha cambiado el papel de las academias. Uh -huh. En el siglo XIX, las academias prescribían cómo escribir y cómo hablar. Y en el siglo XX, yo diría que desde el siglo XXI, finales del XX-XXI, lo que hacemos es describir usos y costumbres de lengua. Ha cambiado totalmente. O sea, tenemos tal presión social de que somos unos dinosaurios, unos dictadores de la lengua, que te voy a contar la anécdota porque es pertinente seguramente para editores. Constantemente a la Academia Mexicana de la Lengua, como ocurre también a Madrid y a otras academias, es, oiga, ¿cómo se dice? ¿Cómo debo usar si tengo un grupo de mujeres y hombres? ¿O cómo debo decirlo? Y entonces ahí te van las tres posibilidades, ¿no? O sea, lo que acabo de decir, tres posibilidades. No, a mí dígame, no quiero que me dé opciones, dígame cuál es la buena, cuál es la mejor. La Academia de Madrid se pronunció y se pronunció de una manera bastante restrictiva porque finalmente lo que está diciendo Madrid y lo que creemos los historiadores de la lengua y muchos, es que la facultad del lenguaje es biológica y es innata
pero la sedimentación de una lengua es un hecho histórico, es una lengua histórica y hay un ADN cultural que pensamos como mexicanos o pensamos como argentinos o pensamos como españoles. Y entonces la Academia de Madrid ya se pronunció, le abrió un resquicio de posibilidades a señoras y señores, que se usó siempre. Vuelvo a insistir, siempre se desdobló. Está Quevedo diciendo pobres y pobras. Eso está en Quevedo. Y la Academia de Madrid da muy poco resquicio. Debo decir que la Academia de México no se ha pronunciado a la fecha, lo hemos intentado. Hemos hecho plenos especiales, ¿no? Para discutir esto, y la discusión llega a un nivel de acaloramiento y tal diversidad de opiniones en académicas y académicos que terminamos diciendo, bueno, lo vamos a dejar reposar y lo retomamos. Eso por un lado. Y también debo decir que en general, mi experiencia, no quiero tomar mucho tiempo más, la experiencia que se tiene cuando se trabaja historia de la lengua es que todo lo que es por decreto empieza a verse impositivo. O sea, el lenguaje es por naturaleza libre, los dueños somos los hablantes, y como está, somos propietarios de esa lengua, por eso nos acalora tanto, porque tan dueño eres tú, hombre cultísimo, como el obrero que no haya terminado una primaria y se suba a un camión y hable con sus amigos en un camión sobre un tema cualquiera. Tan dueños somos unos como otros. Y entonces, todas las prescripciones, decretos contundentes que se han hecho en la academia y en otras instituciones culturales de dígase así y háblese así o escríbase así, no suelen hacer caso. Y una prueba clarísima es en 1743, en la primera ortografía, la academia, la Real Academia Española dijo, simplifíquense los grupos cultos. Recomendaban escribir psicólogo con pura S, septiembre, que solo los argentinos y los uruguayos escriben septiembre, transcrito, que nosotros lo obedecimos y los argentinos y uruguayos dicen transcripto, como norma cuidada. Y lo cierto es que la gente no atendió eso. Bueno, teología sin H, si se le quitó la H, etcétera. Y lo cierto es que nadie iría a un psicólogo si no pone en su puerta psicólogo, aunque no lo pronuncies. Entonces, el futuro del lenguaje incluyente, dado que en este momento está en nivel de activismo, pues yo lo veo un poco incierto y creo que, como bien ha dicho Trini, muy probablemente la gente, cuando tenga que leer páginas y páginas escritas con una E aparentemente neutra, y luego se confundirá con la E que no es neutra, sino que es común, esa E de estudiante y la estudiante, el estudiante. El futuro comercial del lenguaje incluyente es limitado. El futuro político va a seguir dando lata. Sí. Si me permites aportar un poquito a lo que estás diciendo, los editores tenemos un cometido en esto muy distinto al de las academias, obviamente, pero también plasmamos idioma. La gente tiene, en relación a la letra escrita, bueno, antes impresa, hoy impresa en papel o digitalmente, pero tiene una especie de respeto. Sí, sí. Tanto que una errata en un libro es muy grave, porque para una persona que no tenga una ortografía perfecta, a lo mejor no se da cuenta y cree que es correcto, porque si está impreso es correcto, ¿no? Entonces, los editores sabemos muy, muy bien que tenemos que tomar decisiones muchas veces. Miren lo difícil que sería que nos obligaran al lenguaje incluyente o inclusivo, cuando ya, si uno quiere en esta concepción de publicar libros para lectores de todo el habla hispana, nosotros hacemos, les cuento anecdóticamente, pero es interesante, 2 versiones ya de una traducción, por ejemplo, no de un original, pero de una traducción hacemos una versión para España y una versión en un neutro latinoamericano, que por supuesto no es neutro ni es latinoamericano, pero es lo más cercano a que sea
una sola edición con un ISBN, porque nuevamente necesitamos, no podemos hacer un libro para cada uno de los 15, digamos, territorios con sus sutilezas en cada caso, de ninguna manera. Entonces hacemos uno en Latinoamérica, pero uno al otro lado del Atlántico, porque con el vosotros, en la segunda del plural, no hay, es un abismo que nos separa, es un océano. Ese sí es una frontera absoluta. Es una frontera imposible. El vosotros en Latinoamérica es algo solemne, antiguo, que se usa en la Iglesia Católica, no sé, no existe, en misa antiguamente. En España es cotidiano y el ustedes es de una solemnidad rarísima que para nada coincide con nuestro uso. Entonces, hacemos dos versiones, pero incluso hemos trabajado más, hacemos glosarios neutros, hemos programado nuestro programa Word para todo el equipo de correctores, traductores y tal, para que ante esta duda se resuelve de esta forma, ¿no es cierto? Acera, vereda. Yo hice libros de cocina donde el listado de ingredientes, chícharo, arveja, guisante, 3, para lo mismo. Es la misma cosa, ¿no? Jitomate, tomate, o sea, es infinito. Por lo tanto, si además nosotros nos tuviéramos que decir, a ver, por eso creo que el lenguaje inclusivo incluyente es para esos nichos donde los libros, estoy siempre hablando como editora, no como, incluso como comunicadora, o sea, como profesional en mi ámbito de trabajo en el equipo, yo he incorporado la E, porque tengo equipo mixto de mujeres y varones. Entonces hablo, hola, ¿cómo están todes? por WhatsApp o usamos otro programa a distancia. La E me parece maravillosa. Me parece que, ¡ay, qué solución! Porque esto de todas y todos, qué fiaca, qué pereza. Fiaca, pereza. Entonces, uno está siempre incorporando tantas variedades del mismo español, ¿no? Entonces, lo que ayude a simplificar esta políticamente corrección política entre mujeres y varones, sí, disculpan, esta corrección política para dirigirnos a mujeres y varones, la E la encuentro fantástica. En el lenguaje oral, escrito, impreso en libros, va a depender solo del público al que vas, ¿no? Pero bueno, hay más, pero no quiero acaparar. Bueno, algo interesante que no le augura, a mi modo de ver, un buen futuro y menos para el mundo editorial y la comprensión lectora, es que por ahora el lenguaje inclusivo o incluyente está restringido al mundo positivo en general. O sea, estimadas, queridas, queridos, cómo están todos, pero ya cuando empiezas a ponerlo en adjetivos, estaremos atentes. Eso pues sí lo haces si tienes mucha conciencia gramatical, pero nadie ha dicho en esta pandemia, nadie, ha habido tantos miles de muertos y tantos miles de muertas. Obviamente porque no tiene relevancia, lo que tiene relevancia es la muerte en sí misma versus la salud. Mientras no permee a todas las categorías donde es posible el desdoblamiento y a los campos semánticos negativos, nadie dice los transgresores y las transgresoras de la ley. Eso yo no lo he visto ni lo veré. Entonces va a ser difícil que prospere, porque para que se vuelva gramática y no solamente en un estado de diglosia, tiene que permear a todas las categorías y a todas las zonas donde esa posibilidad gramatical sea posible, valga la redundancia. Entonces, va a tardar, todos los cambios tardan mucho, no sabemos si va a prosperar o no, no sabemos. Entonces está en un estado como muy de activismo todavía, de activismo político, social, y a nadie le interesa la parte negativa. Nadie dice, fueron aprendidos 3 halconas y 2 halcones. Halconas es el mundo del narcotráfico, gente que le da pitazos al narcotraficante de dónde anda la policía. Eso es un halcón. Nadie lo desdobla, nadie. Y seguramente hay mujeres halconas y hay mujeres transgresoras y hay mujeres violadoras de la ley, seguramente.
Y entonces hay feministas que me dicen, ¿cómo vamos a ser violadoras si además es casi, es terrible, es un oxímoron porque somos violadas? Digo, no, pero una cosa es ese ámbito semántico y otro es transgredir la ley, pues lo puede hacer hombre, mujer o quimera. Es complicado, ¿eh? Sí, yo creo que a veces se le da demasiada importancia, porque lo de fondo, a ver, si tenemos una postura feminista en el mejor de los sentidos, es más profundo que cómo lo decimos. O sea, finalmente, yo tiendo a ser muy pragmática. Voy a plantear algo muy curioso, porque estamos hablando todo el tiempo de hombres y mujeres. Por primera vez, hace muy poco, me topé con el desafío de cómo traducir, porque estamos traduciendo novelas, un personaje no binario. Entonces, nosotros dijimos, bueno, la traducción se hizo en Argentina y el traductor optó por ella, por el artículo ella, y luego con una conjugación con la E toda, completa, ¿no? Muy rara, rarita, pero bueno, muy justificado porque es una novela de género fantástico en el cual esta criatura, perdón, no quiero referirme a nadie, no quiero ofender a nadie, pero en esta novela el personaje no binario resultaba ser además una criatura fantástica, pero era no binario, no era ni femenino ni masculino. Entonces, consultamos en España, porque como hacemos las dos versiones, por supuesto la cadena de correctores que tenemos como encadenados, porque se hacen varias, ¿no? Estaban en un grito, que de ninguna manera, que eso no puede ser, que no existe, qué sé yo, con una cosa muy autoritaria, así, ¿no? Fuimos a consultar a organizaciones feministas en España, incluso, por supuesto, hicimos una consulta en la academia y tal y cual. Bueno, la solución también es el ley, pero ni siquiera estaban enterados, o sea, de tan raro, está más difundido todo esto, este debate en Latinoamérica, me parece, que en la propia España. En España no le dan demasiada importancia, y la que le dan es, no me vengan con cambios. Sí, sí, ¿No? todos los políticos que se han atrevido y políticas que se han atrevido a decir portavoza, y además lo dicen espontáneamente, ni siquiera como posición. Sí, sí. Hubo una política en España hace unos meses o unos años, pocos, o cuando alguien dijo miembra. Claro. Y entonces, bueno, todos los medios se lo comían. Yo dije, bueno, pues tanto escándalo por una palabra o Sí, tanta aquí laraca se por lo toma con un más par. simpatía. En Argentina Sí, hay una actitud de simpatía, de apertura, nadie se escandaliza, pero también con cierta comprensión de que esto está, que viene, que bueno, veremos. No hay una yo creo que esa es lucha la con el posición de tema. México. Claro, yo creo que Sí, es así. y además la sensibilización de América, de Hispanoamérica, del español de Hispanoamérica, me parece que es mucho mayor que la de España, entre otras cosas porque hay un gran centralismo castellano-céntrico y Mucho. se sienten los dueños de la lengua. Tremendo. Vuelvo con una anécdota editorial. En estas dos versiones, yo tengo equipo de traductor en Argentina y en Madrid, ¿no? Y también en México ahora tenemos a alguien también. Empezamos hace poco. Cuando yo hago un libro, a veces lo traduzco originalmente en Buenos Aires y a veces en Madrid, y cruzo al otro lado del océano para una adaptación. No la llamamos corrección de estilo. Corrección de estilo es otra cosa, se hace Sí, sí, siempre. sí. Pero es una adaptación idiomática. Bueno, no logro que en España llamen a su tarea de adaptar la traducción argentina al uso hispánico, ibérico, lo llaman corrección de estilo, porque lo que hemos Claro, dicho aquí es incorrecto. claro, Y claro. lo que ellos producen es el correcto. O sea, no Sí, lo digo eso es bien y ya una. está. No, como quieras, pero nosotros en cambio lo llamamos adaptación a Latinoamérica, sin ninguna... eh, Hay un fondo, Joaquín y Trini, que esto daría para otra mesa. Es, bueno, es una obviedad que el español llega a América como lengua de conquista, que es una lengua trasplantada, que es una lengua permeada por el mar y somos herederos del mar, aunque a los castellanos eso les suena así como somos herederos del mar, pero de manera directa. Ellos se sienten los dueños de la lengua. Entonces yo a veces en la Comisión Interacadémica de Gramática, ahora estamos haciendo la revisión para la segunda edición de la gramática amarilla.
esta gramática, que son 2 ladrillos, la nueva gramática de la lengua española, estamos revisando para la segunda edición. Te dicen, es no recomendable, primero te dicen, en Argentina se dice así, en Uruguay así, en Ecuador así, en Bolivia así, en México así, con lo cual si sumas todos esos usos comunes, porque compartimos mucho en Hispanoamérica, aunque nos diferencian grandes léxicos diferenciados y construcciones, si sumamos son 400 millones de hispanohablantes. Y entonces la gramática, que está redactada fundamentalmente desde Madrid, y nosotros somos comisión de gramática, dice, es no recomendable o se recomienda, y ahí va el uso central madrileño. Claro. Bueno, esto no sé dónde va a acabar, porque las tensiones son muy incómodas, son muy difíciles, y bueno, hay que decir que quien paga esa gramática es Madrid, no la paga ninguna academia hispanoamericana. Claro. Bien, pues... Sí, perdona, Joaquín. No. No, nos acercamos un poco al final de esta charla. Me parece que ha sido muy interesante, creo que nos hemos compaginado muy bien. Creo que habría que decir que este tema del lenguaje incluyente, pues es por un lado prematuro, digamos, habrá que dejar que madure, que ver en qué se concreta. Creo yo que también podemos acordar que es un tema político por ahora, digamos, ¿no? Y que a lo mejor es un tema provisional también, ¿no? Y que en todo caso eso hace, como dices tú, Trini, que pues que tenga que verse de una manera muy pragmática, muy, en fin, resolver algunas cosas, pero pues que creo que toda postura que vaya más allá de una cosa inmediata, pues no tiene demasiado sentido, ¿no? Entonces, creo que casi despediré esto con eso. Te dejo, Trini, que termines tu comentario bueno, y antes de que, por si se nos corta el tiempo, pues agradecer a Concepción, a Trini, pues creo que esta plática muy enriquecedora, creo que ha combinado muy bien 2 puntos de vista no ajenos, pero sí desde el lado de la edición y desde el lado del estudio de la lengua formal, digamos, muy interesante, ¿no? Trini, ibas a comentar. Sí, muchas gracias. No, mira, en realidad, sí, para despedirme, creo que como dices tú, esto está en transición. Creo que las posturas desde Latinoamérica nos interesan siempre respecto de España más libertad, ¿no es cierto? Menos autoridad, menos bajar línea, como se dice, y yo creo que alguna vez llegaremos bueno, hagan lo que les parezca. El idioma, al final de cuentas, como explicaba también Concepción, los cambios son los reales, son de abajo hacia arriba, son naturales y llevan años y se imponen solos y hay que respetarlos, ¿no? Finalmente es así. Esto es una novedad, nosotros le abrimos la puerta adelante, pero no nos compliquen la tarea que ya es bastante complicada. Bueno, y queda en efecto este otro gran tema, digamos, de la autonomía y la importancia de unas variantes de la lengua española contra otras, ¿verdad? Y a lo mejor tendríamos que renunciar, Trini, pues, al público español, ¿verdad? Que si no nos quieren leer. O darles a ellos en su propio... Desde el boom ya tuvieron que leer el argentino, claro, el colombiano, el mexicano. Se han flexibilizado, ¿eh? Se han flexibilizado. Y se han flexibilizado mucho, porque antes decían incorrecto y ahora dicen se recomienda. Que ya, bueno, ya es un enorme avance. Es un pequeño avance, pero por ahora el lenguaje incluyente me parece a mí que la última palabra la van a tener los lectores y compradores de libros, sean impresos o sean digitales. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Trini y Concepción. Gracias a la Cámara por hospedar y auspiciar esta plática. Joaquín, y gracias a la CANIEM. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.